Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo seminario web de la casa Dluval, un nuevo seminario web, perdonad, de la casa Dluval. Sabéis que somos una empresa que desarrolla programas para el análisis y dimensionamiento de estructuras. En el seminario web de hoy vamos a modelar estructuras de madera y de CLT. Mi compañero Moisés Martínez estará de panelista atendiendo vuestras consultas y yo soy Manuel Ballesta, que estará desarrollando la presentación. Podéis desarrollar las preguntas que vayáis teniendo conforme yo vaya mostrando el programa por medio del chat dentro de la opción de GoToWebinar. El contenido en el día de hoy será el modelo de una viga de canto variable, un forjado de CLT, el modelo de una cercha española y una estructura combinada de barras. Sin más dilación, empezamos pues en RFEM 6. Vamos a abrir un nuevo modelo, archivo nuevo. Como he comentado, vamos a modelar estructuras de madera. Las estructuras de madera contienen las particularidades de que la fluencia debe contemplarse por medio de la clase de servicio en la posterior combinación de cargas, de forma que amplifiquen las cargas para contemplar en servicio que la flecha a tiempo inicial y a tiempo infinito difieren por ese efecto, como he comentado, de fluencia. Por lo tanto, vamos a decir viga de canto variable. Vamos a decir un modelo en principio 3D y en complementos vamos a habilitar la opción de cálculo de madera. ¿De acuerdo? La idea es que en normas vamos a elegir el Eurocódigo 0 con el apartado de madera y el anejo nacional español. Fijaos, cuando lo dais a editar, sois capaces de modificar esta norma si así lo consideráis pertinente y podéis ver, por ejemplo, que en la clase de servicio que estamos empleando es una clase de servicio 1 de coeficiente KDEF, que será la amplificación posterior de las cargas para contemplar el efecto de fluencia a tiempo infinito en estructuras de madera, es de 0,6, que sería el de clase de servicio 1. Si fuera 0,8 de clase de servicio 2, simplemente lo podríais editar en este menú que estáis viendo aquí. ¿De acuerdo? Como norma de carga vamos a dejar el Eurocódigo 1 general, como norma de diseño de estructuras de madera el Eurocódigo 5 con el anejo nacional español el 2016-04. Muy bien. No hace falta configurar nada más. Como digo, la clase de servicio, repito, se define en normas en editar por medio del KDEF. Esto lo va a utilizar posteriormente en la combinatoria, lo veremos, de forma que podríamos editarlo, como digo, por ejemplo, a clase de servicio 2 de 0,8 y aplicar y aceptar, ¿de acuerdo? Y tenemos editada ese coeficiente que, como digo, va a utilizar ahora. Vamos a darle a aceptar y aceptar. Muy bien. Lo que vamos a hacer es modelar una viga de canto variable de 20 metros de vano. Vamos a posicionarnos en el plano XZ, posicionamos por lo tanto la rejilla en ese plano y la idea es que tenga 20 metros de vano, ¿de acuerdo? Para ello lo más importante será primero generar el material, vamos a eliminar el material que por defecto me ha cargado y diremos nuevo material. Este material, ya que es ortótropo, al modelar, al decidir el proyectista modelar como elemento 1D, se hacen hipótesis simplificadoras para quedarnos con el módulo de elasticidad de la pieza en la dirección de la barra, el módulo en la dirección de la fibra, por decirlo de una manera, de forma que yo puedo ir a la biblioteca de materiales, elegir material madera, elegir madera laminada encolada, por ejemplo, una GL24H, de acuerdo al, por ejemplo, como digo, al Eurocódigo general. ¿De acuerdo? 24H ya sabéis que es la homogénea, de forma que tiene la misma resistencia a todas las lamelas que pertenecen a una misma sección. Vamos a aceptar. Fijaos que el material es madera y en cálculo madera, si aquí queréis, por ejemplo, modificar algunos parámetros, por ejemplo, los de velocidad de carbonización a aplicar en madera laminada encolada, que como podéis ver utiliza una velocidad de carbonización de beta 0 de 0.65 milímetros minuto de exposición a fuego con una carbonización incrementada mínima de 7 milímetros, la podéis editar simplemente modificando material definido por el usuario y ahora estos coeficientes, como digo, son editables. Bien, en principio lo voy a dejar por defecto, vamos a darle a aceptar y a continuación vamos a cargar dos secciones. Van a ser dos secciones rectangulares, ¿de acuerdo? Vamos a decir sección, nueva sección, para definir la sección en el arranque y la sección en el ápice, ¿de acuerdo? En la cumbre, ¿no? Para ello definimos una sección, en principio, como podéis ver, rectangular, de sección paramétrica,
maciza y lo único que vamos a hacer es editar las dimensiones de forma que tenga una base de 160 y un canto de 750 milímetros, ¿de acuerdo? Le damos a copiar sección, tenemos esta segunda sección que la vamos a coger hasta 1800, ¿vale? De forma que ya tenemos las dos secciones definidas, ambas con el material GL24H, le damos a aceptar y lo único que tenemos que hacer es modelar, como digo, esa barra de sección variable. Para ello podemos hacer el menú nueva barra individual. Vamos a elegir un elemento tipo viga que compatibiliza los signos de libertad al principio y al final. Y vamos a decirle que la sección a aplicar va a ser de canto variable en forma de sillín, ¿de acuerdo? Lo único que le vamos a decir que el eje de alineación no será en el centro, sino en el borde inferior, de forma que ya veis cómo está dispuesto. Y la idea es que en el ápice tengamos la sección de mayor canto, la de 1800 milímetros, ¿de acuerdo? Fijaos que en el momento en que esta pieza es una barra de madera, veréis que pues en tipos de cálculo habilitaremos ahora las longitudes eficaces, la clase de servicio a la que estará expuesta y configuraremos posteriormente pues, los apoyos que pueda tener o el tipo de análisis a estado límite último, servicio y fuego, ¿de acuerdo? Pero primeramente vamos a modelarla, vamos a darle a aceptar, vamos a decir que la pieza va desde este punto hasta este punto, ¿de acuerdo? Y ya veis que la sección tiene el ápice desviado. Eso es porque en barras editar yo no le he dicho precisamente en sección dónde está realmente el centro, en este caso al 50%. Le daremos a, fijad que si le damos a aplicar, automáticamente el ápice, por decirlo de una manera, ha quedado de esta manera centrado. ¿De acuerdo? Muy bien. A continuación lo que vamos a hacer con la intención de poder agarrar esta pieza lateralmente a vuelco lateral será dividir la barra dividir barra, por ejemplo en nudos intermedios, vamos a decirle 5 y vamos a decirle que los haga sin dividir. Le damos a aceptar y ya tenemos los nudos creados. Podemos decir el modelo en alambre y vemos los nudos creados. Fijaos, cuando yo clico en el ápice tengo dos. El segundo es el que acabo de generar, que bueno, este a priori lo puedo eliminar porque ya tenía yo el nudo en ese ápice. Muy bien. A continuación lo que voy a hacer es colocar apoyos de nudo. Vamos a colocar un apoyo de nudo en el nudo de la izquierda que impida los 3 desplazamientos y el giro de torsión de la pieza. Para ello le decimos que impida, tal y como podéis ver, los 3 desplazamientos X, Y, Z, tal y como están ahí marcados, y el giro en X. Le damos a aceptar y aplicamos el apoyo, como digo, en el nudo de la izquierda. A continuación vamos a liberar el apoyo en el nudo de la derecha, donde lo que hacemos es, en este caso, liberar el desplazamiento en X y de nuevo fijar el giro de torsión en X, ¿de acuerdo? Muy bien. Ya tenemos pues la pieza así modelada, podemos ponerla en modelo de sólido y vemos cómo estaría mostrada. Muy bien. A continuación lo que vamos a hacer será introducir pues las cargas en los distintos elementos, en este caso será en el borde superior y posteriormente comenzaremos a definir las particularidades para el diseño de madera, ¿no? Entonces lo que vamos a decir es generar una serie de casos de carga, vamos a editar casos de carga, vamos a decir que tenemos la situación de peso propio, donde tenemos el peso propio activado, vamos a copiar este caso de carga, vamos a decirle que será nieve con la situación de nieve. Fijaos que en el momento en que yo elijo nieve, dado que tengo activado el diseño de madera, me asigna una clase de duración de la carga. Esto es importante para luego posteriormente realizar el diseño, tanto en la afección del efecto del K-mod. Ya sabéis que la resistencia de la madera no es la misma frente a cargas de corta duración que las de larga duración. Entonces veis que automáticamente se asigna por defecto a la nieve una duración de la carga corta. Vamos a crear una nueva. Vamos a decir que será viento-presión, por ejemplo. Asignamos la categoría de viento, automáticamente también corta. Copiamos viento-succión. Y a continuación podemos seleccionar, por último, una categoría de uso de cubierta, sobrecarga, cubierta, ¿de acuerdo? En la categoría H, también de duración corta. Muy bien. Una vez tenemos las acciones así combinadas, vamos a decir que los vientos actúen por defecto de manera alternativa y en las situaciones de proyecto, además de tener la situación de estado límite último y las 3 de servicio con las combinaciones
del Eurocódigo 0 de madera con el anejo nacional español. Fijaos cuando yo le doy a la situación de integridad y le muestro cómo es la combinatoria y expando, veis que tenéis el coeficiente KDEF que he definido anteriormente para contemplar el efecto de la fluencia. De forma que aquí lo que estáis comprobando es únicamente la flecha que añade la fluencia sobre la carga permanente, ya veis que está afectado por el KDEF, así como la carga variable íntegramente y la parte diferida o de fluencia de la parte cuasi permanente de la variable principal y también luego de las variables concomitantes, pero van afectadas, como podéis ver, por el coeficiente chi0 de combinación. ¿De acuerdo? En cuasi permanente quizás se ve un poquito más claro, que sería la situación a tiempo infinito. Veis que la carga permanente tiene el coeficiente 1 más KDEF, es decir, yo estoy comprobando en esta estructura de madera la flecha a tiempo infinito de la vida útil cuando compruebe la flecha cuasi permanente. Muy bien. Además de estas 4 situaciones, estado límite último, servicio, integridad, confort y cuasi permanente, debemos generar una situación de fuego, de forma que sea una situación accidental, chi 1,1, para la comprobación en la situación accidental de un incendio, ¿no? A continuación, lo último que nos faltaría sería decir, en casos de carga inclusivos exclusivos, vamos a decir que la sobrecarga de uso de cubierta no debe de combinarse con ninguna de las situaciones de viento y nieve, si lo dice la normativa, por ejemplo, española, de forma que no considere la concomitancia de esas acciones, ¿de acuerdo? Vamos a habilitar igualmente para el servicio en todas sus situaciones y podemos ver cómo el programa en combinaciones de carga va a generar pues toda la combinatoria, ¿de acuerdo? De forma de asignación, pues veis peso propio por 1,35, nieve por 1,5, etcétera, ¿de acuerdo? En situaciones de proyecto, también ha estado límite último. En información general, bueno, aquí podéis ver, sí, en un asistente para combinaciones, la posibilidad de configurar las acciones permanentes favorables. Si tuvieseis una estructura ligera y las de madera son ligeras, a veces es conveniente disponer que en las combinaciones de carga, como podéis ver, el peso propio actúa por el coeficiente 1 y pues, en la situación de succión, por ejemplo en esta de aquí, puede ser que la estructura pues quiera elevarse, ¿no? Y pueda pandear incluso el borde inferior. Esto lo veremos posteriormente. Muy bien, le damos a aceptar. Y prácticamente ya tenemos definidas las casuísticas del caso de carga y lo único que tenemos que hacer es definir las cargas. Las cargas las podemos decir por nuevo caso de carga, de forma que vamos a decir nueva carga en barra a través del menú superior. En nueva carga en barra vamos a decir, por ejemplo, que el peso propio será 0,6 kN por metro. Fijaos en la exposición, os dice que está definido en ejes globales, dirección ZL. Fijaos que podéis ver la diferencia entre ZL y ZP. ZP lo vamos a utilizar para la nieve, ZL lo vamos a utilizar para los pesos propios y las sobrecargas y eventualmente el viento actuará no en la dirección global, sino en la dirección local de la pieza. ¿De acuerdo? Lo iremos viendo ahora. Voy a decir eje local, vamos a decir en ZL 0,6 y aplicamos en esta barra. Vamos a aceptar. Le damos a aplicar y siguiente. Esto es nuevo, como sabéis, en RFN6. Esto nos permite a continuación pasar al caso de carga de nieve y simultáneamente dentro del mismo menú asignar la carga que corresponda. Por ejemplo, en este caso vamos a decir que es ZP, vamos a decir que es 1,6 y que aplique a la barra, ¿de acuerdo? Que igual la vamos a subir un poquito aquí para tenerla. Vamos a decirle aquí abajo aplicar y siguiente. Vamos a continuación a definir la situación en la de viento-presión, ¿de acuerdo? Viento-presión, normalmente como son situaciones de dos aguas, podríamos definirla diferente en un valor en el agua de la izquierda y en el agua de la derecha. Esto lo podéis hacer por medio de carga trapezoidal, ¿de acuerdo? De forma que le decís, por ejemplo, de valor 1,4, 1,4, en la situación en porcentaje, y aquí también en porcentaje, donde tenemos, digamos, el punto A y el punto B, entonces el punto B estará, por ejemplo, al 50%, y la dirección la queremos en local, en la dirección viento-presión, la aplicamos en la pieza y vais a ver cómo la carga, aplicar y siguiente, se aplica únicamente en la mitad de la izquierda. De forma que ahora podéis repetir lo mismo diciendo 50 y 100%, 1,4 pues podéis bajarlo porque digamos que el viento en esta zona se reduce, digamos a 0,6, 0,6, de forma que se genera una situación asimétrica de carga. Aplicamos de nuevo la barra, aceptar, aplicar y siguiente y pasamos a la situación de succión, ¿no? En la situación de succión podemos decir, pues por ejemplo, igual en las dos aguas, en este caso, por ejemplo, de 0,8. Vamos a decir uniforme, local, Z.
le decimos de menos 0.8 y únicamente en toda la pieza de esta manera. Vamos a aplicar el siguiente. Y lo último que nos falta será aplicar la carga en la situación, perdón, está aquí, en la situación de sobrecarga de cubierta. Sobrecarga de cubierta, vamos a decir que la situación de carga va en la dirección global, vamos a decir en la dirección ZL y vamos a decir, por ejemplo, de un valor de 2 kN por metro. ¿De acuerdo? Ya tenemos prácticamente definidas todas las cargas. Aplicamos aquí, aceptar y le damos a aceptar. Muy bien. Vamos a ver todas las cargas, posicionamos en menos Y y nos podemos mover sobre carga de cubierta. Aseguramos que aquí solo hay una. Vale, sí, efectivamente, solo había una. No tenía duda si la había clicado 2 veces, por eso simplemente he comprobado. Viento, succión, viento, presión, nieve y el peso propio. Muy bien, ya tenemos pues las piezas así dispuestas. Ya lo que podemos hacer es calcular, ¿de acuerdo? Podríamos ver, por ejemplo, la situación de estado límite último. Vamos a mostrar los resultados en esta estructura de viga de canto variable que tiene liberado el desplazamiento en X en la derecha y las torsiones. Podemos ver la envolvente de estado límite último. Vamos a poner el modelo en alambre y podemos ver en barras los esfuerzos internos, por ejemplo, los momentos flectores. Podemos amplificar estos momentos flectores. Esto es la envolvente. Yo puedo ir a un caso de carga en particular, por ejemplo, este de aquí, donde yo puedo ver la carga simultáneamente, vería el momento y vería el cortante VZ. Ya sabéis que podéis, botón derecho, sobre la pieza, barras, diagramas de resultados. Sois capaces de superponer ambos diagramas, de forma que podéis ver también el UZ, el flector y el cortante, donde más flector tenemos, donde más cortante tenemos, y la flecha simultáneamente en los distintos puntos, ¿de acuerdo? También lo podemos ver tal y como lo estamos viendo aquí, también podemos ver el axil, ¿de acuerdo? Y podemos ver, evidentemente, las reacciones de descarga en los apoyos. Muy bien, la pieza así ya estaría definida. Podemos ver, evidentemente, también pues la deformación. La deformación se puede ver, deformación barras por medio de secciones de colores, de forma que vemos con un mejor grado de detalle cuánto se deformaría. Podemos ver una flecha de 39 milímetros. La idea es ahora, en esta pieza, definir condiciones para el diseño en madera. Esto lo podemos hacer en barras, editar. En el momento que hemos habilitado el complemento de madera, podemos ver que tenemos una serie de nudos y aquí tenemos longitudes eficaces. En este caso, en esta pieza, pues bueno, realmente no va a haber pandeo por compresión, es decir, pandeo porque es básicamente flectado, es decir, únicamente va a haber lo que sería el pandeo lateral. Podemos decir que utilice el método de los valores propios y aquí en apoyos en nudos y longitudes eficaces podemos decir apoyos en nudos intermedios, copiar, ¿de acuerdo? Ya veis que genera apoyos en todos los nudos que tenemos intermedios en esa barra. Vamos a eliminar, por ejemplo, este de aquí. Y le decimos que queremos apoyar únicamente en estas direcciones, fijo en Y, ¿de acuerdo? Que sería como el desplazamiento lateral, fijo en Y, para el chequeo de pandeo lateral. Y impedimos el giro en X en los arranques, ¿de acuerdo? Además, fijaos que yo aquí puedo decirle una excentricidad. Por ejemplo, puedo decir una excentricidad de forma que esté colocada en el ala superior. Es decir, que estos apoyos estén colocados en el ala superior. ¿Vais a ver ahora cuando salga de este menú? Aquí lo podéis ver qué es lo que está haciendo. Si clico varias veces, igual lo podemos ver. ¿Vale? Aquí lo veis, qué es lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Veis cómo está sujetando, como digo, el apoyo en Y en el ala superior. ¿De acuerdo? Vamos a darle aquí, de nuevo aquí en el ala superior y aquí igualmente en el ala superior. Muy bien. Ya veis que esta pieza, cuidado aquí porque este seguramente se me ha olvidado, estaría sujeta de esta manera en los distintos puntos, impidiendo la torsión y el desplazamiento lateral aquí, mientras que en el resto de puntos pues tenemos ubicadas en esas posiciones, ¿de acuerdo? Fijaos que, bueno, os dice en el ala superior, asumiendo que el eje estuviese en el centro de gravedad, ¿no? Si podéis o si queréis modelarlo realmente, podéis darle incluso, digamos, imaginad que queremos, por ejemplo, este nudo, que es el que me está indicando, definir la posición y decirle, pues, por ejemplo, como era menos 1800, vamos a decirle menos 900.
acuerdo? Entonces podéis ver cómo se posiciona. Vamos a decirle en este caso, pues está definido al borde inferior, menos 1800. ¿De acuerdo? Ahora sí. Igual aquí no termina de ir. Menos 1500. Vale, ahí lo tendrías, ¿no? Podríais jugar de esa manera. Lo voy a dejar en cualquier caso definido respecto del ala superior. Muy bien. Le damos a, viendo cómo está definida así la barra, le damos a aceptar, ¿de acuerdo? Ya tenemos aplicadas las longitudes de eficaces. Vamos a modificar la clase de servicio para decir que es una clase de servicio húmedo 2. Veis que la clase de servicio 2 es aquella en la que se superan en una temperatura de 20 grados y una humedad relativa de 85% unas pocas semanas al año, ¿vale? Vamos a decir que es clase de servicio 2, vamos a aceptar. Vamos a continuar en apoyos de y cálculo de flecha. Esto nos va a permitir hacer una comprobación, esto es nuevo en RFEN 6, que es la de compresión perpendicular a la fibra en la entrega de apoyos. Podemos decir nuevo apoyo, que va a tener, por ejemplo, un apoyo, tal y como podéis ver, directo de 1 metro. No hace falta en la dirección Y, únicamente en la dirección Z. Vamos a decir que es un apoyo cuya afección es a una barra de madera laminada encolada, de madera conífera, apoyada de manera continua. Vale, vamos a decir de 1.50. Es un apoyo interior. Vamos a aceptar y ya tenemos el apoyo este definido aquí y aquí podemos también este otro apoyo definido. De forma que veis cómo esta pieza ahora va a comprobarse la compresión perpendicular a la fibra en esta dirección. Para la flecha únicamente comprobaré la dirección Z local y diré respecto de extremos deformados. En este caso estos extremos no se van a mover, pero si se movieran, pues uniría los extremos deformados y mediría la flecha desde ese punto. ¿De acuerdo? Y ahora en configuraciones del cálculo podéis decir, por ejemplo, en estado límite último, si queréis o no queréis realizar las comprobaciones especiales de tracción perpendicular a la fibra en el ápice, que es lo que tenéis aquí debajo. O en estabilidad, si queréis o no comprobar la estabilidad y dónde está aplicada la carga. En este caso, en el borde superior que produce ese efecto desestabilizador. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo por defecto. En el estado límite de servicio podéis ver los límites de flecha para las tres situaciones, el de 300, 350 y 300, de forma que las podríais modificar. Y para la resistencia al fuego podríais decir el tiempo de exposición y la zona de influencia que puede tener. Vamos a decir que es únicamente por el borde inferior y que tiene que aguantar, por ejemplo, 30 minutos. ¿De acuerdo? Vamos a darle a aceptar y prácticamente ya estamos. ¿De acuerdo? Ya estamos listos para hacer el diseño de esta barra de madera. ¿De acuerdo? Cuando vamos a mostrar el modelo, por ejemplo, de sólido, podéis poner el modelo incluso de sólido transparente y aquí en vistas, en mostrar barras, ¿de acuerdo? Bueno, y lo veis un poco el modelo. La idea es ahora en cálculo de madera, en las tablas, podéis decirle que queréis calcular esta pieza. Primero va a calcular las situaciones de estado límite último, luego las de estado límite de servicio y por último las de fuego, las combinaciones. El programa utiliza multinúcleo, si así lo tenéis configurado, de forma que lanza casos de carga en paralelo en cada uno de los núcleos, por decirlo así de esa manera, de forma que es capaz de ir a una mayor velocidad que en RFEN 5, ¿de acuerdo? Estamos ahora con el diseño de madera. Muy bien. Y ya tenemos el chequeo finalizado. Vamos a ver los distintos modos de fallo. Para ello vamos a quitar el estado límite de servicio, el fuego, vamos a quitar la envolvente, vamos a quitar básicamente resultados adicionales. Vamos a ver primero cómo está a resistencia, de forma que podéis incrementar. Aquí en resultados de barras podéis mostrar todos los valores, de forma que sois capaces de ver todos los grados de aprovechamiento en todos los puntos. Fijaos cuando le dais a cálculo, mostrar la malla de elementos finitos en barras. Tenemos un modelo que seguramente, vamos a quitar los resultados, es no muy preciso, dada la variación de sección. Para ello podemos decirle en configuración de malla, decir que queremos una malla de 0.1 y que en barras queremos, por ejemplo, una división de 50 elementos
también aquí 50 y la longitud de 0.1, de forma que le damos a aceptar. Vamos a mostrar de nuevo los resultados de cálculo de madera y ahora vamos a ver que el refinamiento de malla empleado será mayor. Vamos a verlo. Muy bien, ya tenemos los resultados y ahora pues bueno, podemos mostrar, vamos a ver los modelos en Y, ¿de acuerdo? Vamos a mostrar, por ejemplo, el aprovechamiento de las secciones, vamos a ponerlo en modelo de sólido, disculpad, y aquí en diagramas vamos a decirle barras con diagrama de colores. Vale, veo que no sale como yo quisiera verlo, pero bueno, está quizás... Bueno, veo que hay algo raro aquí, pero bueno, vamos a verlo quizás el chequeo aquí. Aquí vemos, por ejemplo, el fallo de estabilidad. Aquí vemos el comprobación por sección. Esto es lo que quería ver. No sé por qué no me estaba cargando bien. ¿Veis cómo está el ratio de aprovechamiento por sección? Aquí me da un error que ahora vamos a ver. Vamos a ver resultados por barras, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver cómo está esta barra en los distintos puntos, ¿no? Me da un error a la hora de realizar la compresión perpendicular a la fibra y no se puede hacer porque la sección es de canto variable. Ahora lo veremos ahí. Ahí me dice, por ejemplo, resistencia a corte en sección rectangular, puedo darle a mostrar información y puedo ver que me realiza el programa el chequeo en este tipo de sección, incluyendo el CAMOT para la clase de servicio, en la posición de 0,0 metros, ¿no? Podéis ir, por ejemplo, en los distintos puntos, aquí os indica dónde justo tenéis un nudo, de forma por si tenéis un punto de referencia ahí de control. Podéis ir, por ejemplo, al de centro de vano, aquí, y podéis ver el aprovechamiento. En este caso, como digo, sería el aprovechamiento de corte, ¿vale? Que es el que está chequeando. Pero podríais chequear, por ejemplo, cuando le dais a cerrar de aquí y os interesa el chequeo de flexión respecto del eje Y, ¿de acuerdo? Y le dais de nuevo a mostrar información y vamos al centro del vano. Como hemos dicho, os irá 10 puntos, ¿de acuerdo? Podemos ver el chequeo de flexión y veis cómo incluye la componente de la inclinación de la pieza, ¿de acuerdo? También podéis ver aquí todo el desarrollo de fórmulas. También podéis ver las tensiones que tendría esa pieza en esa situación, ¿de acuerdo? Este es el ratio de aprovechamiento, pero el ratio de aprovechamiento en los distintos puntos con la comprobación del nivel de tensiones, ¿no? Vamos a ver aquí el diagrama de diagrama de tensión de unitario, esto es, aquí quería ver tensiones, bueno, igual no es este, bueno, el ratio de aprovechamiento lo podéis ver un poco aquí. También quería mostraros, cuando vamos a cerrar y vemos este valor, la tracción perpendicular a la fibra según 6.43, también se da en el centro, vamos a mostrar el volumen, movilizado perpendicular a la fibra, aquí veis el ratio entre el volumen de referencia y el volumen en el vértice elevado a 0.2, es un coeficiente de 0.46 que contempla el fallo a tracción perpendicular a la fibra, que ahora posteriormente veremos cuando chequeemos con elementos finitos, ¿de acuerdo? Bueno, esto está muy bien. Además, cuando hemos habilitado estabilidad, veis que el ratio peor está en esta zona. Esto me va a poder mostrar las deformadas del modo para un caso de carga en particular. Para ello vamos a mostrar la deformación en secciones de colores, vamos a habilitar secciones de colores, vamos a quitar las deformadas del modo, ¿de acuerdo? Entonces veis cómo esta pieza, en el caso de carga 2,
en este caso es el de diseño determinante, pero podría verlo en la situación individual. Este sería en el caso 2. Podríais buscar cualquier tipo de caso de carga y variaría el modo, pero aunque el modo veis que más o menos se parece bastante, cómo pandearía o volcaría lateralmente, ¿no? En este caso, en cualquier caso, el programa cuando chequea la estabilidad de barra sometida a flexión, le dais a mostrar el detalle. Ese coeficiente lo ha obtenido, ese sigma m, a partir del coeficiente alfa crítico. ¿De acuerdo? Este alfa crítico lo ha obtenido a partir del modo de pandeo que estabais viendo aquí, que es básicamente esta situación, es decir, la del caso de carga CO3 multiplicada por 941, te pondría un modo de pandeo como el que estáis viendo ahí, ¿no? Y esa es la forma en la que ha calculado el alfa crítico para calcular este momento crítico y realizar el chequeo de estabilidad lateral, ¿vale? Esto es en lo que se refiere a estado límite último. Ahora, a continuación, podemos ver, por ejemplo, quitando los ratios de aprovechamiento, estado límite último y ponerlos de servicio. Vamos a quitar el ratio y podemos verlo en I y, bueno, pues veis el ratio a comprobación de flecha, en este caso 0.34 es el peor punto, es donde mayor flecha tenemos y se da en el caso de carga 21, ¿de acuerdo? Cuando le dais al caso de carga, por ejemplo, 21, podéis ver la deformación en esta pieza, en el de análisis estático, y tenéis, pues bueno, esa deformación de 22.9 que se complementa, como estoy comentando, cuando vemos el cálculo de madera con el ratio de 0.344. Muy bien, vamos a ver también el chequeo a fuego en la situación accidental, ¿de acuerdo? Y bueno, veis que el peor ratio a fuego es 0.994, resistencia a fuego, en la sección de corte, ¿no? Entonces vamos a dar la información. Vais a ver que el programa va a utilizar un canto inferior, ahí tendríamos un canto de 750 y él va a reducir el tiempo necesario, eran 30 minutos y por tanto ha reducido 28 milímetros de canto para calcular el área a corte dada, de forma cuando veis la sección tenía un canto de 750 y me está diciendo que está reduciendo 28 milímetros en la dirección Z de la pieza, ¿no? Y ahí ves el ratio de 0.094. Por tanto, cuando yo habilito fuego, podemos ver también el ratio únicamente fuego, incluyendo estabilidad y resistencia, y está en principio OK. ¿De acuerdo? La única comprobación que no nos ha hecho es la del cálculo en el eje Z y es porque la sección es variable. Si yo a esta barra le dijese en barras editar que va a ser una sección no con forma de sillín, sino uniforme, ¿de acuerdo? De forma que le dé a aceptar y le aplicamos la sección de 750, aunque podríamos aplicarle, porque supongo que fallará, el canto de 1800, ¿de acuerdo? Vamos a decirle, por ejemplo, que la sección va a ser la de 1800, aceptar y aceptar. Ya veis que la pieza está así dispuesta. Ahora me va a hacer la comprobación de compresión perpendicular a la fibra. Lo único que tengo que darle a cálculo de madera. Muy bien, y ahora cuando le dais a chequear de nuevo, por ejemplo, en el estado límite último, en la comprobación de sección, veis que os ha hecho, vamos a darle a comprobación en barras. Vale, aquí tenéis la comprobación de compresión perpendicular a la fibra según 6.15, vamos a mostrarla. Podéis ver cómo el programa utiliza el KC90 en función de las dimensiones, 160 milímetros por la longitud efectiva, en este caso 1030, para evaluar la tensión que tenemos en la entrega por corte en ese área y comprobar el ratio de aprovechamiento de compresión perpendicular a la fibra en este elemento, ¿de acuerdo? Algo que también suele ser interesante cuando se chequean estas piezas puede ser en barras, por ejemplo, vamos a quitarle esa opción en apoyos de cálculo y flecha de apoyo al inicio y al final de la barra y vamos a decirle, por ejemplo, que queremos utilizar dentro de los tipos para cálculo de madera
una reducción local de barras. Vamos a decir una nueva reducción de barras. Vamos a decir al inicio, vamos a decir, por ejemplo, de 0.4 metros y una reducción de canto de 300 milímetros en el eje Z que va a ir asignada a esta pieza. ¿De acuerdo? Podemos decir al inicio y podemos decir también al final de las mismas propiedades, ¿no? 0.4 sería 0.4 y aquí le decimos de 300. ¿De acuerdo? Le decimos que considere esta entalladura en el apoyo, digamos, en la configuración de apoyo, en estos puntos. Podemos chequearlo también para estabilidad y para fuego, viendo la reducción que va a tener debida a estos elementos, ¿no? Aquí frente a fuego podemos decir, como hemos dicho, siempre el borde inferior. ¿De acuerdo? Le daríamos, a ver, perdonad, aquí en el borde inferior, aceptar. Y ahora yo puedo, veis que ahí me ha hecho esa reducción, ¿de acuerdo? Asume que hay como un apoyo aquí y por tanto hay menos canto. Y yo de nuevo ahora puedo darle a cálculo de madera y chequear esta pieza habiendo reducido esa zona de recorte en esta viga de gran canto de madera, ¿no? Esto sería un modelo de, como podéis ver, de barra. Hemos visto una viga de canto variable, cómo comprobaba la tensión perpendicular a la fibra en el ápice, cómo comprueba la compresión perpendicular a la fibra en la entrega, cómo en caso de hacer recorte, ahora también hemos comprobado el fallo en un acorte con una sección reducida, hemos comprobado la estabilidad, hemos comprobado la resistencia a flexión, a corte, hemos comprobado la flecha, hemos comprobado el fuego, resistencia y bandeo. Y aquí cuando le dais a mostrar de nuevo, por ejemplo, vamos a poner el modelo en alambre, la comprobación o la envolvente, ¿no? Veis cómo el ratio en esta zona ha subido debido a esa reducción que le hemos hecho en esa zona, justo en el apoyo, ¿no? Vamos a quitar la envolvente y ahí ves por resistencia como justo donde tenemos esa entrega o ese recorte, pues el ratio por corte efectivamente sube. Y aquí veis la comprobación de entalladura en apoyo, le podéis dar a detalles y ver cómo el chequeo, teniendo en cuenta esa fórmula del apoyo para el cálculo del KV, es decir, las dimensiones del apoyo, incluso teniendo en cuenta la eventual alfa o pendiente que hubiese entre el ratio de la altura de la sección y la altura de la sección inicial, calcula ese coeficiente KV y evalúa la resistencia en ese punto con la reducción de la pieza. Muy bien. Esto es una forma de modelar estos elementos. Alternativamente a modelarlos como barras, los podemos modelar como si fuesen elementos finitos, ¿no? Vamos a eliminarlo todo. Vamos a hacer un pequeño modelo ahora, en este caso, por medio de elementos finitos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar, por ejemplo, un punto en el centro. Vamos a subir, mover, copiar 900 hacia arriba, este punto. Vamos a crear una copia y vamos a decirle a menos 0.9 metros. Vamos a hacer una copia, aceptar, y aquí vamos a mover, copiar 900 exactamente, y aquí vamos a decirle de nuevo, vamos a copiar este punto con este punto de referencia para tenerlo ahí, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos. Muy bien. Algo parecido vamos a hacer aquí, solo que aquí la sección, como era de 750, vamos a hacerla como si fuese de 400, vamos a darle a mover, copiar, subir 400 hacia arriba, vamos a decirle menos 0.4, una copia, aceptar. Ya veis que tenéis el apoyo ahí colocado. Y ahora lo único que tenemos que hacer es seleccionar este nudo, este punto aquí, y posicionar el nudo ahí. ¿De acuerdo? Vamos a eliminar este elemento, vamos a seleccionar las líneas y cuando ya tenemos bueno, el elemento así posicionado, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Para modelar el borde de esta zona. Ya veis que esto está de esta manera. Me interesará buscar efectivamente el punto de intersección para poner la pieza totalmente recta. Es un tema únicamente de dibujar, que busque para ello en el refen podemos buscar en editar referencia a objetos el perpendicular, vamos a decir perpendicular, aceptar, que me permita ahora cuando tire la línea que vaya a ir desde aquí hasta ahí, buscar, como podéis ver, el perpendicular, ¿vale? Y ya una vez tenéis el perpendicular, pues bueno, la idea es subir únicamente estos puntos hacia arriba, ¿de acuerdo? De forma que podamos eliminar este y este, ¿de acuerdo?
Muy bien, ya tenemos así la pieza y esta será pues las dimensiones de la viga de sección variable. Vamos a ir aquí, ya lo tenemos. Vamos a decir que estas líneas son barras rígidas. Estas líneas en editar van a simular el apoyo que tenemos ahí ubicado. Vamos a decir que son barras, como hemos dicho, tipo rígida. Vamos a decirle rígida, aceptar y aceptar. Muy bien. Ya lo tenemos perfectamente. Y ahora lo único que tenemos que hacer es una simetría de estas zonas. Vamos a decir simetría respecto del plano YZ. Creo copia y el punto, por ejemplo, este de aquí. Vamos a aceptar y aceptar. Muy bien. Cuidado ahí porque creo que olvidé decir que cree copia. Respecto del plano XZ lo he hecho mal y seguramente me la habrá generado en otra posición. Me la ha generado, no sé dónde lo habrá generado, vamos a repetir. Simetría respecto del plano YZ y un punto, este de aquí, le damos a aceptar. Ahora sí, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo mismo con estos puntos. Simetría respecto al plano YZ y aceptar. Muy bien. Una vez tenemos estos elementos, este apoyo vamos a decir que sea un apoyo en el que hemos liberado el desplazamiento en X, aceptar, ¿de acuerdo? Y lo único que tenemos que hacer ahora es modelar esta superficie. Lo podéis hacer por medio de líneas de contorno. Podéis decir que la superficie va a ser de espesor, que lo vamos a crear ahora, 160 milímetros, pues así era el espesor original, vamos a decir de 160 milímetros. Es un material, como podéis ver, GL24H, para ello podemos decirle, cuando le hemos dicho que el material era GL24H, que va a ser ortótropo lineal de superficies, y automáticamente él modifica el módulo elasticidad en la dirección Y. Vamos a darle a aceptar, aceptar. Ya tenemos el material, como hemos dicho, este de aquí, le damos a aceptar, ¿de acuerdo? Y lo único que tenemos que hacer es seleccionar la superficie y ya la tenemos, ¿de acuerdo? Ya tenemos así modelada este elemento, vamos a eliminar estas secciones, a priori no las necesitamos, ¿de acuerdo? Y ahora sería parecido a introducir las cargas que ya habíamos introducido antes. Solo que ahora las cargas se van a introducir en líneas, ¿de acuerdo? No en barras, sino en líneas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sería parecido a los valores de carga que yo he ido introduciendo antes. Vamos a decir, por ejemplo, de 0.6 en este elemento, asigno a esta línea, aceptar, aplicar y siguiente, paso al siguiente caso de carga de nieve, donde hemos dicho un valor de 1.6, hemos dicho también la dirección Z proyectada, aquí hemos dicho de valor 1.6, vamos a seleccionar las líneas en cuestión, esta y esta, aceptar, aplicar y siguiente, vamos a ir ahora a viento-presión, vamos a decir de nuevo pues, los valores que hemos dicho antes, de 1.4 en la dirección local, para presión la superficie de manera trapezoidal, que va de 0 hasta el 50%. Aplicamos aquí. Bueno, aquí, como le he aplicado toda la línea, aquí podemos decir que es uniforme. ¿Vale? 1.4, aplicar y siguiente. Vamos a decir de 0.6 en la línea de aquí. Vamos a darle a aceptar, aceptar, aplicar y siguiente. Vamos a ir al de succión, donde vamos a decir la dirección Z, vamos a decirle menos 0.8 a ambas líneas. Aceptar, aplicar y siguiente. Y por último vamos a la situación de sobrecarga de cubierta, donde hemos dicho que era también en dirección global, uniforme, en la dirección ZL de valor 2 kN por metro a ambas líneas. Tac, tac. Muy bien, aceptar y aceptar. Ya tenemos las cargas y ahora tenemos un modelo, como podéis ver, de elementos finitos. ¿De acuerdo? De forma que cuando yo le dé a cálculo generar la malla de elementos finitos, vais a ver que ya no está mallando, como podéis ver, barras, ¿no? Entonces tenéis elementos finitos, además el material es un material ortótropo, de forma que en superficies es importante que entendamos cómo van orientadas los ejes de las superficies. Me voy a acercar, veis que los ejes de esta superficie son paralelos al eje X del borde inferior. Siempre no pudieran ser así. Este eje yo podría en estas superficies cambiar, ¿no? Pero bueno, conviene ver esto de esta manera. Entonces, cuando yo le dé, por ejemplo, a ver los resultados en una situación de caso vertical, por ejemplo, esta de aquí, y le di la dirección Y, le vamos a mostrar los resultados, vais a ver cómo esto ahora mismo está modelado con elementos finitos y lo que yo voy a evaluar serán tensiones, ¿no?
incluso podremos ver que el modelo, o podemos evaluar cómo pudiera llegar a pandear, ¿no? De forma que cuando veis aquí tensiones, podemos ver tensiones básicas, sigma X, ¿no? Sigma X es la dirección de la fibra, de forma que en la parte inferior tenéis tracciones y en la parte superior compresiones, ¿no? Podéis decir suavizado de resultados, constante en los elementos para verlo un poquito más claro. Estas son direcciones, tensiones sigma X, ¿no? Podríais pegar una sección ahí, para ello podríamos hacer un nuevo diagrama de corte, una nueva sección aquí creo que la opción de diagrama de corte, tipos, no sé si es en tipos para superficies. Bueno, no lo tengo. Bueno, en cualquier caso se ve perfectamente las tensiones sigma X. Aquí tendría que ver dónde se pegaba el corte de la sección, pero bueno, lo dejamos así. Bueno, aquí tenemos secciones de resultados, nueva sección de resultados. Le decimos, por ejemplo, vamos a decir sección S1, que lo haga para esta superficie, le damos a aceptar. Vamos a decir que sea en el local Z y que lo haga a través de 2 puntos, ¿no? Por ejemplo, que vaya desde aquí pues hasta aquí debajo. En la dirección de proyección, en la global Y, le damos a local Z y le damos a aceptar. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces veis, como estáis viendo, pues el diagrama de compresión en la parte de arriba, tracción en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Esto lo podéis, o esta sección, ya veis que como el diagrama es, veis como no es un diagrama totalmente recto, esto es por los efectos del ápice. ¿De acuerdo? Esto que estáis viendo aquí lo podéis en mover, copiar, desplazar en la dirección X, por ejemplo, vamos a decir 5 copias en la dirección X menos 2 metros 0 y que cree copias, vamos a darle a aceptar, ¿de acuerdo? Entonces veis cómo se van generando esas secciones. Por ejemplo, esta sección, si la queréis desplazar un poquito, mover, copiar en la dirección X, le decís no crear copia, que lo desplace, por ejemplo, en la 0.5 metros, ¿no? Le vamos a aceptar, ¿de acuerdo? Que desplace la sección. Y ahora podéis ver también, igual que estamos viendo las tensiones sigma X, las tensiones tau XY, ¿no? Las tensiones debidas a corte, ¿de acuerdo? Y veis cómo en el apoyo, ¿no?, os muestra ese típico diagrama parabólico. Esto no lo veis así parabólico porque la malla igual es muy tosca, pero si le dais continuo dentro de las superficies y sus conjuntos, ya veréis que el diagrama pues, es más parabólico de lo que esperabais, ¿no? Aquí veis el tema de la extensión tau XY y veis cómo aquí hace un efecto interesante. Esto es debido a la tracción perpendicular a la fibra. Esto lo podéis ver por medio de la tensión tau Y y veis cómo en el ápice tenéis tracción perpendicular a la fibra. Ahí lo veis. De forma que aquí la fibra en la madera se quisiera abrir. Y ese es el chequeo que hemos hecho dentro de barra de acuerdo al Eurocódigo 3. ¿De acuerdo? Por tanto, es importante, no es lo mismo colgar la carga de arriba que colgarla de abajo, ¿no? También en este caso de carga podríamos hacer muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a quitar los diagramas de secciones y en mostrar vamos a ocultar la información de las secciones. No sé si estará por aquí. En mostrar objetos, objetos especiales. El objeto era en objetos especiales, sí, efectivamente. Bueno, no estaba por aquí. Bueno, igual, las vamos a dejar visibles. Las quería ocultar, esta opción, pero bueno. Las voy a dejar visibles. Lo que me interesa ahora es dividir esta línea y esta línea, dividir línea, nudos intermedios. Por ejemplo, vamos a decirle 3 nudos, en principio, sin dividir la línea. Vamos a aceptar. Sí, perdemos los resultados, no es mayor problema eso. Ya lo que vamos a decir es que quiero apoyar en la dirección Y, de acuerdo, esos puntos, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir en la dirección Y, vamos a introducirle un muelle y este muelle lo vamos a intentar controlar. Vamos a decir, por ejemplo, de 100 kilonewton o 1000 kilonewton por metro. Vamos a aceptar y aceptar, ¿de acuerdo? Y apoyamos únicamente en estos puntos y aquí en estos puntos, ¿de acuerdo? La idea es, en este caso de carga de dominancia vertical, ¿de acuerdo? Vamos a intentar evaluar la estabilidad. Para ello vamos a ir a editar casos de carga. En este aquí estamos viendo. Vamos a decir que queremos evaluar la estabilidad. Para ello podéis habilitar el módulo de estabilidad en datos básicos. Podéis decir que queréis en complementos la estabilidad de la estructura. Le damos a aceptar. Y en el caso de carga en cuestión, el CO7, ya os permite calcular el método de la estabilidad. Vamos a pedirle en principio únicamente
para que tarde poco, 2 modos y que utilice pues el método del polinomio característico, ¿de acuerdo? Vamos a darle a aceptar y vamos a darle a calcular, ¿de acuerdo? Que calcule este caso de carga y que calcule también la estabilidad, de forma que veamos la influencia de esos apoyos que yo he colocado para la estabilidad frente al vuelco lateral en esta estructura, ¿no? Que yo le he puesto una rigidez, vamos a ver si es efectiva o si no. Para ello podemos darle análisis de estabilidad, ¿de acuerdo? Y aquí veis que sí resulta suficientemente efectiva, ¿no? Por ejemplo, vamos a mostrar deformación, barra, sí. Aquí veis cómo resulta suficientemente efectiva. Bueno, veis que este punto, bueno, no es una efectividad total, como podéis ver, ¿vale? Veis que en estos puntos se desplaza igualmente, ¿no? Si yo le dijese que la rigidez de ese nudo, de esos apoyos en nudos que he ubicado, es mucho más grande, de nuevo iría al módulo elástico y le diría totalmente rígido, fijaos que el factor de carga crítica es de 13, ¿de acuerdo? O sea, tengo que incrementar la carga por 13 veces, pero si yo le digo que quiero impedir el desplazamiento en Y total y vuelvo a calcular este caso de carga en cuestión, vamos a mostrar los resultados, vamos a ver cómo la forma debería de ser más ondulada. ¿De acuerdo? Es cierto que ese factor de 13 debería de subir, debería ser más difícil hacer el pandeo, ¿no? Vamos a dar la estabilidad, veis que ha subido a 17 y ya veis cómo agarráis más efectivamente estos modelos, ¿no? Muy bien, esto es lo que quería mostrar para esta viga de canto variable. Vamos a hacer un nuevo modelo y os voy a mostrar cómo hacer un pequeño modelado de CLT. Vamos a llamarle CLT, ¿de acuerdo? Es un modelo 3D y en complemento habilitamos la opción de superficies multicapa, por ejemplo, de madera laminada y eventualmente cálculo en madera. Las normas es el Eurocódigo con el apartado de madera, Anejo Nacional Español, norma de cargas Eurocódigo 1, Eurocódigo 5 y Anejo Nacional Español para el diseño de madera. Hacemos un nuevo modelo, este va a ser, como digo, un forjado de CLT. Lo primero que tenemos que hacer cuando definimos CLT en RFEN 6 es definir el concepto de espesor, de forma que por defecto en espesores y en materiales y en secciones aparecen algunas. Vamos a eliminarlo todo, ¿de acuerdo? Todo lo que aparece aquí. Y lo que vamos a hacer es un nuevo espesor o un nuevo material, como queramos hacerlo, vamos a decir un nuevo material. Este nuevo material será un material ortótropo. Para ello podemos buscar ortótropo elástico lineal de superficies, ir a la biblioteca y coger, por ejemplo, una madera maciza de C24. Le damos a aceptar. Por defecto, en este ortótropo elástico ya veis que reduce el módulo de elasticidad en Y. Hay quien dice que en el CLT hay que reducirlo totalmente, pues simplemente definido por usuario, y le definimos un valor muy pequeñito ahí. Copiamos este material, que será C.24, ¿de acuerdo? Con otro color para poder diferenciarlo en las distintas capas del CLT. Lo vais a ver ahora. Vamos a darle a aceptar, ¿de acuerdo? Ya tenemos esos dos elementos. Vamos a decir un nuevo espesor. Como he habilitado el módulo de superficies multicapa, me permite la opción de capas, ¿de acuerdo? Capas quiere decir que yo puedo asignar un material, por ejemplo, el material 1 de espesor 35 milímetros, en la primera capa. La segunda capa yo puedo decir que será el material 2 de 35 milímetros, que además va girado 90 grados, pues la orientación. El eje 0 coincide con el eje X de la superficie. De nuevo vamos a decir elemento directo, de nuevo seguiríamos en el 1, 35, 0 y bueno, repetimos, material 2, 35 y aquí le decimos en 90 y aquí en directo, material 1, 35 y 0, ¿vale? Ya tenemos los tres materiales y ahora se tratará de generar la superficie. Le damos a aceptar. Vamos a generar la superficie de CLT. Vamos a decir una superficie, por ejemplo, rectangular. Vamos a decir una superficie de tipo estándar del material que acabamos de definir, de 175 milímetros, 5 capas, y será únicamente opción de modelar, ¿de acuerdo? Estos elementos, por ejemplo, de 10 metros, ¿de acuerdo? Muy bien. Hay una opción muy interesante donde yo ahora puedo, por ejemplo, generar una línea de forma que rompamos este vano pues a una luz dispar, de forma que ya tenéis
esta superficie así. Y hay una nueva opción que es dentro de superficie que permite dividir la superficie, ¿vale? Aquí creo que es dividir superficie con líneas de intersección y ya vais a ver cómo os ha quedado dividida a través de esa línea en dos superficies, esta superficie de CLT. Esto os va a permitir apoyar, por ejemplo, este forjado de CLT. Voy a crear un nuevo apoyo. Me gusta definirlo habitualmente en el CLT, los apoyos en ejes locales, forma podéis local X, Y, Z. El eje X siempre es el eje de la línea, el Z coincide con el Z global y el Y es el que falta por eje de estrógiro, ¿de acuerdo? Vamos a decir el X, Y, Z y lo vamos a dejar en principio fijo, vamos a decirlo aceptar, aceptar, entonces se tratará de aplicar, ¿de acuerdo? Los apoyos en los distintos elementos. Fijaos que yo puedo poner el modelo de sólido, puedo decir en mostrar superficies, modelo de sólido, superficie, relleno, incluyendo el espesor, y puedo decir que me haga un modelo o una imagen un poco más realista en superficies por material. A ver si lo hace bien. No es fotorrealista, sino en propiedades del objeto, ¿de acuerdo? Ahí lo veis, cómo aparece en el CLT las 5 capas que acabamos de definir, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a definir, por ejemplo, dos casos de carga. Para ello vamos a editar este caso de carga. Veis que por defecto ya tiene incluido el peso propio, ya calcula en base a la densidad del material, las capas definidas, peso propio del elemento. Vamos a generar un nuevo caso de carga que será el de sobrecarga de uso en la zona residencial. Vamos a llamarle aquí, por ejemplo, sobrecarga uso. Vamos a decirle uso. Muy bien. Le damos a aceptar y aceptar. Muy bien. Una vez tenemos este forjado de CLT así modelado, yo puedo modelar forjadores de CLT en zonas adyacentes. Ahora lo iremos viendo. Lo que vamos a hacer es aplicar cargas en los distintos elementos. Vamos a decir, por ejemplo, una carga de 1 kN/m² en la situación de peso propio en la dirección ZA para ambas superficies. Aceptar, aplicar y siguiente. ¿De acuerdo? Y ahora añadimos el uso de 2 kN/m² a ambas superficies, de nuevo en aplicar y siguiente podemos dejarlo ya en aceptar, ¿de acuerdo? Ya tenemos pues esto de esta manera generado, el programa automáticamente, eliminar este que acabo de generar, va a generar todas las combinaciones de carga pertinentes. Por ejemplo, vamos a intentar evaluar los resultados en la de ELU, vamos a darle a aceptar y vamos a ver los resultados en este forjado de CLT así modelado. Comentar que el diseño de CLT todavía no está implementado, pero es cuestión de semanas. Tal y como está ahora mismo en RFEN 6 se pueden evaluar tensiones y es lo que voy a hacer yo ahora, de forma que fijaos que yo puedo ver en esfuerzos internos los momentos MX. Para ello es pertinente ver en superficies sistemas X, Y, Z los ejes, de forma que veo el MX positivo y negativo en esta parte. Y la forma de chequearlo es que podéis ver cuando le dais a tensiones, un segundo, eso es, podéis ver las tensiones en los distintos elementos. Vale, aquí podéis ver tensiones en las distintas capas. Por ejemplo, aquí estáis viendo las tensiones en la capa, la primera capa, que es la parte de arriba. Sigma X más sería la parte inferior, pues me interesa en el sigma X menos, ¿de acuerdo? Entonces ahora estaríais viendo tensiones en la primera capa en el borde más exterior, de forma que en azul estáis viendo que tenéis compresión, ¿no? Pues un valor de menos 3.9 newton milímetro cuadrado. Si queréis ver el borde inferior de la primera capa, veríais sigma X que baja hasta menos 2.343. Si vais, por ejemplo, a la capa 3, también en la dirección X, en el borde más superior, tenéis una tensión roja, como podéis ver, ya de tracción de 0.781, ¿de acuerdo? En el borde superior. Y en el borde inferior podéis ver sigma X menos, donde podéis ver que llegáis a menos 0.781. Y lo mismo podríais hacer en la capa quinta, ¿no? Donde ya vais a tener efectivamente la tracción. En el borde más inferior pues tenéis una tracción de 2.343 que debería de coincidir con el... bueno, aquí sí, lo tenemos aquí, sigma X en el lado menos de menos 3.9 y aquí le doy sigma X lado más de 3.9, ¿vale? Veis que en la capa número 5 en el borde inferior tengo 3.9 y en la capa número 1 en el borde superior tengo también ese 3.9, en este caso negativo,
¿de acuerdo? Entonces veis que esta es la forma en la que actualmente se encuentra RFN 6 en cuanto a CLT, ¿no? Más cosas que podéis hacer respecto de CLT. Puede ser interesante, aquí veis que tenéis ese momento negativo, ¿no? Vamos a, por ejemplo, dividir la distancia entre dos, vamos a decirle a secciones y ya tenéis en objetos especiales la posibilidad de añadir una nueva sección de resultados, de forma que le pegáis un corte a ambas superficies en la dirección Z con 2 puntos, ¿de acuerdo? De forma que vayáis, pues, por ejemplo, de aquí hasta aquí y le damos a aceptar. Ahí tenéis la sección, le mostré los resultados. Podéis quitar los resultados en superficies y quedaros únicamente con las secciones. Y en resultados, fijaos que podemos ver, en este caso, en superficies, en esfuerzos internos, momento MX, ya digo, quitaríamos los resultados de superficies. Y, a ver, un segundo. Diagramas de resultados en superficies, ¿vale? Ahí lo estáis viendo. Veis que estáis viendo momento por metro, kilonewton metro, momento positivo, momento negativo, o podéis ver los resultados también, de nuevo iríais a superficies a ver, por ejemplo, el VX, veríais los cortantes, ¿no? En las secciones, ¿de acuerdo? Y ahí lo veríais. Bien, ahora vamos a, veis que estáis pasando, de nuevo muestro la ley de momentos, el momento negativo por aquí, puede ser interesante articular esta superficie respecto a esta, ¿no? Podéis decirle en tipos para líneas, articulaciones lineales, cuadro de diálogo, le decís que queréis relajar, colocar una bisagra en una superficie, por ejemplo, queréis decir en esta superficie articular respecto de la derecha, ¿de acuerdo? Y esa es un poco la idea de articular los elementos, ¿no? Entonces, en articulaciones lineales, veis que la tenéis aquí aplicada. Lo único que tenéis que hacer es asignar a superficies y líneas, pues en este caso, esta superficie y esta línea, aceptar y aceptar. Fijaos que se pierden los resultados, evidentemente. Me acerco un poquito, botón derecho, eso también es nuevo en RFN 6. Podéis amplificar esto para que se vea un poquito más claro, que es lo que acabamos de hacer. Me acerco y veis que os pinta como si fuese una bisagra, ¿no? No es necesario articular ambos paneles, solamente este panel, ¿no? Muy bien, entonces volviendo a mostrar los resultados, veréis que en el momento que habéis articulado esa superficie en el apoyo, ¿de acuerdo? Vais a ver que ya no existe esa continuidad de momento negativo que estábamos viendo. Vamos a ver, por ejemplo, ahí veis el momento MX, cómo ya se rompe esa continuidad de momento negativo en los distintos elementos, ¿de acuerdo? Fijad que ahora podéis, por ejemplo, vamos a copiar este elemento aquí, ¿vale? Vais a ver que en RFN hay mucha flexibilidad para mover todo esto. Ya veis que lo voy a hacer así. Os quiero hacer este ejemplo para que veáis que el CLT es capaz de trabajar bidireccionalmente, que es algo que habitualmente no se quiere o contemplar o no se contempla y realmente ahorra bastante cuantías de madera. Podéis coger esta pieza, decir que la queréis ahora llevar. Vamos a poner la pieza, ¿de acuerdo? Para esta dirección, ¿de acuerdo? Entonces veis que ahora tenemos como distintas luces, los paneles están al lado y ahora evidentemente también tenemos que articular en estos puntos, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es insertar tipos de línea, articulaciones lineales por medio de cuadro de diálogo, vamos a asignar esta superficie y esta línea, vamos a aceptar y elijo de nuevo esta superficie, esta línea. Fijaos que la línea, sí, eso es, lo hace perfectamente. Y aceptar. De forma, cuando yo le dé a aceptar, automáticamente veis que os ha articulado los paneles en estos lados. ¿De acuerdo? De nuevo vamos a ver las cargas que yo he ido introduciendo en los distintos elementos, 1 kilonewton metro cuadrado, es decirle 1 kilonewton metro cuadrado también a esta superficie, aceptar. Vamos a ir a este elemento de aquí y aquí en 2 kilonewton metro cuadrado, vamos a doble clic. Vamos a asignarla también a esta superficie y a esta superficie. Muy bien. Si yo vuelvo a chequear la situación de mayor carga vertical, le mostramos a resultados, vais a ver un poco qué es lo que está pasando, porque aunque estos paneles están articulados lateralmente y realmente la mayor rigidez sea en la dirección X, vais a ver que el panel que tiene más luz, dado que el otro panel de la izquierda, ¿vale? Este panel que tiene más luz, dado que este otro panel tiene menos luz, el CLT, pese a que la fibra de mayor rigidez está orientada en esta dirección, como tiene 5 capas, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a pintar modelo de sólido para que veáis, como tiene 5 capas, las capas amarillas serán capaces de llevar carga
al apoyo que está ubicado en esta zona, transmitiendo carga en esa dirección, ¿de acuerdo? ¿Esto cómo lo podéis ver? Bueno, lo podéis ver cuando mostramos, por ejemplo, la deformada, ¿de acuerdo? Vamos a exagerar la deformada. Bueno, veis que vamos a quitar la rejilla. En esta situación, esta es la de mayor vano. Y cuando le deis al momento MX, veis cómo en la situación de momento MX, aquí tenéis momentos positivos, pero aquí empezáis a tener momentos negativos. De forma que si mostráis las secciones y le decís que las secciones os muestren los diagramas de superficies, estamos viendo el MX, ¿vale? Quitamos aquí, veis que tenéis MX. Si yo me acerco un poquito más para allá, o sea, esta sección, mover, copiar, la copiamos una copia en la dirección Y, por ejemplo, a menos 1 metro y le damos a aceptar, ¿de acuerdo? Ya veis cómo aquí empieza a aparecer un momento negativo y esto se debe a esta entrega de apoyo, de forma que cuando yo vea el MX y le vea el MY, veis cómo este elemento va a entregar ahí. Vamos a refinar un poquito más la malla para que se vea todavía un poquito mejor. Vamos a decirle 0.1, aceptar y aplicar. Entonces, la idea es que entendáis que el CLT es capaz de trabajar bidireccionalmente, ¿no? Vamos a darle a aceptar. Y una última opción que os quiero mostrar dentro del CLT es la herramienta antiguamente llamada región media, ¿vale? Aquí veis los resultados del MY, ahí tenéis un gran valor, pero eso es por la escala de colores. Podéis hacer doble clic y decirle únicamente pues, que os interesa hasta con unos límites, el mínimo te dice menos 17,57, podéis decirle, por ejemplo, desde menos 10 hasta 2, por ejemplo. Vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Y veis cómo, pues más o menos, ese sería el momento que transmitís en esa dirección, ¿de acuerdo? Aquí veis que aparece en azul, pero bueno, esta escala de colores, ya digo, la podemos poner, por ejemplo, a menos 6,2, aceptar, ¿de acuerdo? Y veis un poco la idea, cómo trabaja el CLT entregando carga en esa dirección, de forma que también podéis verlo incluso con el VY, ¿no? En esos niveles de elemento. Ese cortante grande que tenéis ahí, cuando le dais a suavizado resultados, vamos a decirle constante los elementos de malla, vais a ver que está muy concentrado en ese primer punto, ¿de acuerdo? Tenéis la opción de región media, ahora se llama ajuste de resultado de superficie. Podemos hacer un nuevo ajuste de resultado de superficie en un punto, por ejemplo, el centro va a ir aquí. Vamos a decir que sea tipo rectangular de dimensiones, por ejemplo, 0.5, 0.5 y queremos promediar. Podríamos decir 0 en esa zona, pero vamos a dejarlo promediada y queremos que actúe en estas superficies, básicamente en todas las que está tocando. Vamos a aceptar, le damos a aceptar y vais a ver que ahora, como podéis ver, promedia los resultados de una manera mucho más suave en esa zona. ¿De acuerdo? Ahí tenéis voy a quitar los resultados para que veáis la antigua llamada región media, ahí ahora se llama ajuste de resultado de superficie, ¿de acuerdo? Muy bien, y ya lo último que os quiero mostrar en cuanto al CLT, os lo voy a abrir ya en un modelo preparado, también de forjados, es el trabajo de estos sistemas de CLT, ¿de acuerdo? Este es un modelo también de CLT, frente a cargas de viento, por ejemplo, en el plano. De forma, veis que tenéis este forjado de CLT con estas cargas laterales, le dais la vista en Z, ¿de acuerdo? Y fijaos cómo este forjado, que ya digo, aquí lo veis ahora con el fondo blanco, pero bueno, podemos en opciones, propiedades de visualización, ubicar el fondo negro para que se vea con la misma, con el mismo criterio que estábamos viendo anteriormente. Vamos a quitar la rejilla, ¿de acuerdo? Veis cómo este forjado está apoyado en los extremos más exteriores y entre sí tienen los paneles unidos, ¿de acuerdo? Quizás es más sencillo mostrar cómo se comporta el forjado a carga vertical para que veáis un poco la idea. Está apoyado en los extremos exteriores verticalmente y también en la dirección X e Y, mientras que en los puntos interiores pues está apoyado verticalmente. Y bueno, aquí veis cómo se estaría comportando este forjado. De nuevo en esfuerzos internos podéis ver, por ejemplo, el momento MX y veríais un poco la idea. Momentos positivos en esta zona, momentos negativos por esta zona. Aquí gran positivo porque es donde tenéis más vano. Bien, pues la idea es que en este elemento yo le he metido una carga de viento para evaluar el efecto del diafragma de viento lateral.
¿de acuerdo? Y la idea es que yo pueda, en esas articulaciones lineales que hemos estado trabajando, jugar con ellas en cuanto a rigidez, en función del caser. Por ejemplo, vamos a dejarlas totalmente rígidas a priori, ¿de acuerdo? Vamos a darle a continuar. Y vamos a decir que esta carga que pueda venir del viento en realidad se tiene que llevar a los apoyos, porque estos apoyos centrales únicamente están restringiendo el desplazamiento vertical, pero no impiden los desplazamientos en X y en Y, ¿de acuerdo? La idea es que esto sea un gran diafragma horizontal, como podéis ver únicamente impide en Z, y queremos ver cómo se deforma este diafragma horizontal frente a cargas de viento laterales, de forma que cuando yo le dé a mostrar resultados, y le damos a mostrar la deformación, ¿de acuerdo? Veis cómo se comporta el diafragma. Vamos a quitar las cargas, vamos a ver las reacciones, perdón, no, aquí no, sino en resultados, reacciones, ¿de acuerdo? Vamos a quitar, si queréis, para aclarar las deformadas, ¿de acuerdo? Y veis cómo en reacciones en apoyos, apoyos en nudos, únicamente quiero ver las de reacciones, por ejemplo, en líneas, no en nudos, sino únicamente en líneas y únicamente en la dirección PY, ¿no? De forma que veis aquí un poquito los diagramas de esfuerzos de reacción, ¿de acuerdo? Veis un poco, vamos a quitar la malla de elementos finitos, mostrar la malla de elementos finitos para limpiar un poco más el asunto. Pues bueno, veis cómo se está comportando este diafragma con las reacciones. Igual es cierto que las propiedades de visualización así no se ve muy bien. Voy a ponerlo en color de nuevo como estaba original, que adapte bien. A ver, opciones, propiedades de visualización en blanco. Sí, vale. Bueno, igual no se ve del todo bien, ¿eh? Propiedades de visualización, quizás es un blanco. Vale. Bueno, igual tampoco se termina de ver bien, pero bueno. Vamos a cálculo. Voy a volver a ponerlo en negro porque se ve un poquito mejor en negro. Vamos a decirlo en pantalla negra, sí, y aceptar. Vale. Sí, igual así un poco mejor. Bueno, veis cómo se deforma este forjado. Fijaos, la deformada es 0,6 milímetros. Y ahora lo que vamos a hacer es que esas articulaciones no solo van a tener liberaciones a giro, sino que van a tener liberaciones en la dirección X de la junta y en la dirección Y. Por ejemplo, de valor 1000. Bueno, esto habría que calcularlo en función del caser, pero bueno, cuando le damos a calcular, este efecto de forjado ¿vale? Veis cómo se deforma más independiente que antes y la flecha llega hasta 8,6, ¿no? Este efecto de forjado de diafragma es realmente importante cuando tenéis diafragmas que superan el ratio 1:1, es decir, que dejan de ser cuadrados, ¿de acuerdo? Bueno, esto era básicamente todo lo que os quería mostrar. Quería mostraros algo más, pero bueno, todavía no me ha dado tiempo. Si os parece, lo vamos a dejar aquí. Os animo a que participéis en los próximos seminarios web. La semana que viene tenemos un curso de diseño en acero y en el futuro haremos más seminarios específicos. Iremos mostrando todos los programas de diseño dinámico, de diseño de búsqueda de forma, de diseño de estructuras de aluminio, de diseño de construcción por etapas. Y como digo, os animo a descargar versiones de prueba, probadlas y que nos escribáis y que mantengáis el contacto con nosotros. Podéis llamar a este teléfono en español al 911-438-160 o escribirnos a info@dluval.com. No sé si hay alguna pregunta. No, Manuel, no hay ninguna pregunta. Vale, pues bueno, daros las gracias por vuestro tiempo y os espero en próximos seminarios web. Hasta la próxima.